Y anhelo con todo mi corazón que Dios nos bendiga grande, pero grandemente. Amén. Bien, vamos a entrar a lo que nos corresponde en esta mañana, a estudiar la poderosa palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque ayer el hermano Edwin nos pudo compartir una preciosa palabra que nos llegó al corazón, porque es cierto que en medio de toda esta dificultad que vivimos, siempre nos preocupamos y pensamos qué vamos a hacer. Y él nos hablaba sobre qué es lo que más nos tiene que preocupar, y tiene la razón. Dios nos habló de que muchas veces nos preocupamos por unas cosas que no son tan importantes, como lo es la salvación, como lo es el acercarnos a Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Eso es lo que nos tiene que afanar. Eso es lo que a nosotros nos tiene que mover, el acercarnos a Dios. Amén. Por aquí se conectó Alejandra Guío. Qué bendición que nos acompañes, Alejandra. Dios te bendiga. Y a la familia de Leudi, Fernanda, Alison y Santiago. Dios los bendiga. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, el capítulo 17. Juan, el capítulo 17. Hay varias citas en esta mañana, así que si usted es ágil en buscar en su Biblia, pues me acompaña. Y si no es muy ágil en buscar, pues entonces me escucha atentamente, que yo con mucho gusto les voy a leer la palabra de Dios. Nelvis, buenos días, Dios te bendiga. Juan, capítulo 17, y vamos a leer. Saludos de mi familia en el llano. Fernanda Torres. Bueno, don Armando Cruz, la mamita de nuestra hermana Fernanda, me imagino, de Hasblady. Hoy no se pueden conectar. No hay problema. Don Armando, y he visto, don Armando creo que lo he visto siempre, conectado ahí, fiel. Y también por ahí he visto a la mamita de Fernanda, he visto a Hasblady. Un saludo y un abrazo para ellos, Fernanda, cuando puedas hablar. Un abrazo desde aquí, desde la distancia. Bien, Juan capítulo 17, versículo 15. Solo vamos a leer el versículo 15, es un texto conocido, creo que hemos hablado un poquito sobre eso. Dice el versículo 15 de Juan 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí está hablando Jesucristo en una oración que está haciendo al Padre. Jesús pidiéndole a Dios, no los saques del mundo. Ustedes saben que a través de la Biblia entendemos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces aquí Jesús le ora al Padre, le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y se acuerdan que creo que fue el miércoles que tocamos ese texto de Jesús también, diciéndole a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. Entonces, ese texto, junto con este, bueno, y con otros muchos, nos podemos dar cuenta de que no vemos como un interés, como hablaba Edwin anoche, del afán. ¿Qué te afana? No vemos que a Jesús le afane que no suframos. No vemos a un Jesús afanado porque salgamos de este mundo. No vemos a un Jesús afanado por evitarnos el dolor. Más bien veo a un Jesús que en cierta manera quiere que pasemos por pruebas, pero que en las pruebas Él quiere que nosotros aprendamos y Él promete estar con nosotros. O sea, es una bendición. Es una bendición. Ahora, ustedes podrán decir, pero ¿qué bendición va a ser de que alguien quiera el mal para su hijo y solamente
verlo sufrir y solamente como que Dios ayúdalo. Eso no es una bendición. Pues sí, mi hermano, es una bendición, porque si nosotros nos vamos unos años atrás, cuando nuestros hijos estaban pequeños, bueno, sé que hay muchos que tienen hijos pequeños ahora, pero cuando nuestros hijos eran pequeños, cuando estaban empezando a caminar, ¿qué pasaba? A veces uno lo dejaba y uno estaba pendiente de él, ¿cierto? Pero a veces se caían. O cuando enseñábamos a nuestros hijos a montar bicicleta o patines y se caían. ¿Cuál es el dicho de nosotros? Nosotros decíamos mucho, de los golpes es que se aprende. Y es una realidad. Nosotros aprendemos es de las pruebas, nosotros aprendemos es de las dificultades. Entonces, el tema que nos corresponde para hoy es ¿en quién o qué estás esperando? ¿En quién o qué estamos nosotros esperando? ¿Qué estamos esperando nosotros? Y me surgió la pregunta porque ya mañana empieza el sexto mes del año y nosotros pensábamos que a estas alturas del partido ya todo iba a estar normal, pero nos damos cuenta es que la cuestión sigue igual y quizá peor. Me refiero peor en el sentido aquí en Colombia que quieren o pues ya prácticamente reabrieron gran parte de la economía, pero nos damos cuenta que el aumento de los casos de contagios en Colombia cada vez es mayor, por lo menos en estos 3 últimos días, 1.200, 1.300, 1.500 contagiados por día. Entonces esas noticias a uno como que lo ponen a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Tú qué estás esperando que pase? ¿O en quién estás esperando una respuesta favorable? Tú podrás decir que Dios, pero precisamente pienso yo que es lo que Dios nos quiere inquietar en esta mañana para que nosotros sepamos primero qué estamos esperando y segundo, de quién lo estamos esperando. Lo que pasa es que como seres humanos, lo hemos dicho 1000 veces, como seres humanos no nos gusta esperar, a nosotros nos gusta es que las cosas se den ya, cuando yo las necesite, no nos gusta esperar, pero todos sabemos que a Dios sí le gusta que esperemos, porque en la espera aprendemos. Amén. Entonces, quiero que vayamos un momentico al Salmo capítulo 39, que es la cita que les puse ahí a los de YouTube, bueno, creo que a los de Facebook también en cierta manera les sale ahí el texto central de lo que Dios nos quiere hablar, está en Salmo capítulo 39. Ahora, pensando en este texto en que Jesús dice, no te ruego que los quites del mundo, podemos empezar a decir, si tú estás esperando morirte o que algo pase ahorita pronto, pues probablemente no. Si hemos hablado de que los últimos tiempos están empezando, probablemente sí, pero como no es que hoy empezó y mañana terminó, sino que viene una serie de sucesos, ¿verdad? Que nos los narra la Biblia, entonces por eso es la pregunta, ¿tú qué estás esperando? Jesucristo en este momento no está pensando en que tú seas quitado del mundo, ¿sí? Él está pensando en ti, en que hagas algo, en que te acerques a Él. Él quiere que te acerques a Él antes de que llegue el momento en que seamos quitados de acá, porque si llega el momento en el que seamos quitados, bien sea que Él nos lleve o bien sea que muramos, entonces Él quiere que en ese momento tú y yo estemos preparados y que nos acerquemos a Él. O sea, ¿tú qué esperas? ¿Qué esperas de Dios? Dios espera de ti que lo busques, como decía nuestro hermano de la noche, mientras pueda ser hallado, como lo dice la Biblia. Yajaira, Dios te bendiga. Buenos días, bienvenida a esta transmisión. Salmo capítulo 39. Hay un solo versículo que creo que ustedes ya saben cuál es, que es el versículo 7. Salmo 39, 7 dice de la siguiente manera, y ahora, Señor, ¿qué esperaré?
Todos pensábamos que en junio iba a empezar la normalidad. Incluso muchos de nosotros nos alcanzamos a ilusionar porque nos dieron como una luz de esperanza de que las iglesias íbamos a poder abrir ya a partir de junio. Entonces yo creo que muchos de nosotros ya nos veíamos el próximo domingo asistiendo a la iglesia, tomando la cena, alabando a Dios como pueblo. Bueno, nos ilusionamos, pero resulta que en un momento el presidente, no, todavía no, todavía hay restricciones, todavía se amplió el aislamiento o el confinamiento o la cuarentena, bueno, X o Y, se amplió. Entre nosotros como que, y el Señor nos dice, ¿qué esperaré? ¿Qué esperaré, Señor? ¿Qué es lo que viene? Nosotros, anoche Edwin también lo mencionaba, nosotros no sé por qué con tanto anhelo deseamos saber el futuro. Y lo hemos dicho, el futuro lo podemos saber si estudiamos la Biblia, lo que va a pasar. Y como sabemos lo que va a pasar, entonces lo que Dios quiere es que nos preparemos, que estemos listicos para el día del Señor. Que, Dios mío, esperamos que venga pronto. Bien. Dice entonces, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Como sabemos, la fe es para ahora mismo, para la actualidad, para el presente. La esperanza es para el futuro. Si mi esperanza está en Dios, lo que yo espero de Él no es para ya, es para el futuro, porque la esperanza es para el futuro. Tú estás o tu esperanza, ¿cuál es? Que Dios te bendiga. Bueno, esa bendición puede llegar mañana o pasado o en una semana o en 15 días o en un mes. Lo importante es que tu esperanza y mi esperanza estén puesta en Dios. Que nuestra esperanza esté puesta en Dios. Ahora, ¿cómo saber esperar? ¿Qué estamos esperando? ¿De quién estamos esperando? Porque si es verdad que a veces esperamos respuesta y no propiamente de Dios, ¿verdad? Quiero darte un ejemplo. Si tú estás necesitando un trabajo, muchas veces ponemos nuestra esperanza, esperamos es a que el dueño de la empresa o al que nos hizo la entrevista dé un buen concepto de nosotros y nos den la oportunidad de trabajar. Estamos equivocados y estamos teniendo nuestra esperanza en cosas, en personas o en cosas. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. ¿Quién es el que habla bien por nosotros? Dios. ¿Quién es el que pone en el corazón de otra persona que nos dé un empleo? Pues el mismo Dios. Entonces estamos haciendo las cosas como no es el orden correcto. El orden correcto es poner nuestra esperanza siempre, siempre primero en Dios. Ahora, ahí mismo en el libro de los Salmos, más adelantico, un salmo que yo sé que muchos se conocen incluso hasta de memoria. ¿Cuál será? Salmo 91. Vamos a ir allá. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 91. Salmo 91, pero no vamos a leer los textos que yo sé que tú te conoces. Bueno, hay gente que se sabe todo el capítulo de memoria, pero no vamos a leer a partir del versículo 1. Ve al Salmo capítulo 91 y vamos a leer a partir del versículo 11. Salmo capítulo 91, versículo 11 al 16, que es el último versículo. Dice así la palabra de Dios, Salmo 91, versículo 11 al 16. Dice así la palabra de Dios, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dios envía ángeles que acampen alrededor de nosotros para que guarden nuestro camino. Anoche el hermano David mencionaba a una pareja que la semana pasada o hace 15 días los atracaron, los cogieron con un revólver y, perdón, y les robaron el celular de cada uno, el de él y el de ella. Entonces,
son personas cristianas que vienen a la iglesia. Ahora, aprovecho para decir cómo debemos encomendar nuestras vidas en las manos de Dios, porque la delincuencia se está aumentando terriblemente. La gente, si no tiene trabajo, si no tiene de dónde darle sustento a su familia, está buscando es la opción de robar. He conocido de varios casos estos días en el que la delincuencia se está multiplicando mucho en nuestro país. Así, mi hermano, que donde quiera que tú estés, te pido que no salgas de tu casa sin la protección de Dios, sin orar, sin decirle a Dios, Señor, guárdame, yo estoy contigo, envía a tus ángeles que me guarden, que me cubran, ora por tus hijos, ora por tu familia, ora, mi hermano, ora por los demás hermanos. Es tiempo de que pongamos, hermanos, es tiempo de que pongamos en las manos de Dios a todos, que pongamos en práctica el amor los unos para con los otros. Me acordé de una historia que leí, que un ratón estaba preocupado porque escuchó que llegaron los dueños de la casa donde este ratón habitaba y cuando salió a mirar, se dio cuenta que traían paquetes. Entonces, claro, el ratón ahí por un huequito mirando qué habían traído para comer. Pero vaya sorpresa cuando vio que de una bolsa sacaron una trampa para ratones. Entonces, claro, el ratón se preocupó y dijo, Dios mío, ahora yo qué voy a hacer, me quieren matar, ya saben que estoy acá, me quieren exterminar, quieren acabar conmigo. Entonces el ratón salió, porque era en una granja donde él vivía, y salió y le dijo a una gallina, gallina, imagínate, tenemos problemas, el dueño de la casa ha traído una ratonera, me quieren matar. Entonces la gallina, picoteando en el piso, levanta su cabeza y le dice, ¿y a mí qué me importa? La trampa es para ratones, no para gallinas. Entonces el ratón se fue preocupado a donde el cordero y le dijo al cordero preocupado, cordero, no sé qué hacer, imagínate, los dueños de la casa trajeron una trampa para ratón, voy a dejar de vivir. El cordero, también levantando su cabeza, dice, pues mi querido amigo, pues la pena es para ti porque pues la trampa es para ratones, a mí no creo que me haga mucho daño una trampa para ratón. A lo que el ratoncito preocupado, bueno, digo ratoncito porque es una historia, ¿no? Porque yo detesto a los ratones. Entonces, después el ratón fue a buscar a la vaca y se le acercó a la vaca a ver si de pronto la vaca lo ayudaba. Vaca, no sé qué vamos a hacer, me quieren matar, hay una trampa para ratones en la casa. A lo que la vaca de igual manera no le prestó atención y dijo, no me vengas a mí con tus cosas de ratón, eso es para ti, no para mí. El día que haya una trampa para vacas, pues tendré temor, pero por lo demás, a mí no me importa. Bueno, el ratón se dio cuenta que a nadie más le importaba y se fue a meter a la casa. A lo que en esa noche, en medio de la noche, se escuchó un ¡pah! Durísimo. Se escuchó un golpe durísimo en la casa. Y los animales escucharon y dijeron, vea, el ratón. Falleció el ratón. Entonces, como que qué pesar con el ratón. ¿Verdad que a veces no nos importan los problemas de los demás, pero cuando ya es algo serio que le pasa a otras personas, ahí sí decimos, ay, pobrecita, ay, era tan buena persona. Hombre, ¿por qué no ponemos en acción? ¿Por qué no ponemos en acción la bondad y la misericordia de Jesús cuando las personas están en vida? Cuando están muertas ya, ¿para qué nos sirve? Ay, qué pesar, ay, qué triste. Es ahora, cuando la gente está viva, cuando la gente necesita de nuestra bondad, la gente necesita de una palabra oportuna para que se arrepientan, como nos enseñaba nuestro hermano Edwin. Me tocó mucho esa palabra porque, hermanos, nuestra preocupación debe ser que la demás gente llegue a los pies de Cristo. Nos preocupa. Yo sé que la gente de afuera nos ve como malos. La gente que no cree en Dios, que no cree en la palabra de Dios, cree que nosotros les predicamos es porque queremos un mal para ellos. Nos rechazan, nos hacen mala cara. Porque les predicamos, porque le decimos, no queremos que vayas al infierno. Se burlan de nosotros, pero mi hermano,
cuando ellos supieran que cuando predicamos el evangelio es que de verdad sentimos amor por ellos, porque no queremos que perezcan, no queremos que vayan a sufrir al infierno. Pero bueno, nuestra tarea es predicar y que sea el Espíritu Santo el que los convenza de pecado, como dice la palabra de Dios. Entonces no ha terminado la historia. Entonces sonó la activación de la trampa. Entonces se prendieron las luces de la casa y el dueño le dijo a su esposa, cayó el ratón. Y con su esposa afanados fueron a donde estaba la trampa. Sorprendidos cuando prendieron la luz, que quien estaba en la trampa no era el ratón. Ahora tú estarás pensando, fue la gallina. Pues no, no fue la gallina. El cordero, no. Es difícil que un corderito, por más pequeño que sea una trampa para ratón, no es mucho daño que le haga. O pudo haber sido la vaca, no, menos que le hace daño a una vaca. Imagínate que quien cayó en la trampa para el ratón fue una serpiente. Pero resulta que la trampa para ratón le cogió fue la cola a la serpiente. Entonces, cuando ellos prenden la luz, se sorprenden de ver a la serpiente y resulta que la serpiente se le lanzó a la mujer, a la esposa del señor, del dueño de la finca, y la mordió. A lo que la mordió, el hombre como pudo la arrancó, le mochó la cabeza, pero su esposa estaba gravemente herida. El veneno estaba empezando a surtir su efecto y se llevó a la esposa para la clínica. En la clínica trataron de ayudarla, de contrarrestar el efecto que había tenido el veneno, pero como demoró tanto el señor para llegar a aquel hospital, la noticia fatal fue que la señora murió. La señora murió. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasó después? Mientras alistaban a la señora en el hospital que había muerto, el señor vino a su casa a atender a sus hijos y no viendo de dónde tomar para darles comida, que no estaba su esposa, lo único que él sabía hacer era sancocho de gallina. Entonces se acercó hacia la granja donde estaban las gallinas y tomó aquella gallina a la que el ratoncito había ido a decirle que lo ayudara y la mató para hacerle un buen sancocho a sus hijos para poderles dar de comer. Resulta que después de que los alimentó se fue al hospital a recibir a su mujer y cuando estaba gente, vino familia de otros lugares, vino a su casa, entonces la casa se llenó de personas, de familia que estaban allí. Entonces el Señor, no teniendo qué más brindarle, le echó mano al cordero para poderles ofrecer comida a los familiares que habían venido para el funeral de su esposo. El cordero también llevó del bulto. Y después entonces, para hacer la historia un poco más corta, después del entierro, cuando ya a su esposa la pusieron en la tumba, todas esas personas quisieron venir a la casa a darle consuelo a este señor, a lo que el Señor, para poderles brindar una atención a todos los que lo acompañaron, le echó mano a la vaca. Entonces, mi hermano, ¿qué nos dice esta historia? Hombre, que es tiempo de que nosotros atendamos, nos preocupemos por las necesidades y por las angustias de otros. La Biblia nos dice que lloremos con los que lloran. Hermano, no es posible que en medio de tanta dificultad nosotros seamos tan egoístas de estar pensando solo en nosotros. Eso no puede ser así. Nosotros tenemos que pensar en las demás personas. Si nosotros esperamos, porque de eso se trata el tema de hoy, de qué esperamos y de quién esperamos. Si nosotros esperamos de Dios su misericordia, pues nos corresponde a nosotros como hijos de Dios mostrar misericordia para con los demás, mostrar amor. No es que, el hermano está pasando hambre, bueno, Dios lo ayude.
Hombre, la Biblia nos aclara, nos advierte. Hombre, ustedes que pueden, ayuden. Ahora, yo no me estoy refiriendo solamente al área económica. Hay gente que necesita mucha oración. Hay gente que necesita un consejo. Hay gente que necesita nuestro apoyo. Y quizás solo sea nuestra compañía. No pienses que ayuda solamente es el nivel económico. Podemos ayudar con una oración. Podemos ayudar con un consejo. Podemos ayudar con apoyo espiritual. Y si tú lo tienes y sabes de alguien que lo necesita, pues dáselo, porque esa persona está esperando algo de alguien. No esperes a que esa persona busque esa solución en otras cosas que no nos edifican. Amén. Entonces, dice el versículo 11 del Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ya te dije, ora antes de salir, pero bueno, yo creo que las personas, no las quiero mencionar porque no estoy autorizado, sepan que tenemos que orar por todo el mundo. Estos hermanos que pertenecen a esta iglesia pudieron haber orado antes de salir y ellos no esperaban que les fuera a ocurrir esto. Pero yo les hago una pregunta. Quizá ellos oraron para que Dios los guardara, ¿cierto? Y salieron, porque el Señor salió a acompañar a su esposa para coger el bus para irse a trabajar. Yo tengo una pregunta. ¿Entonces Dios no los estaba guardando a ellos? Entonces Dios, porque les robaron, Dios no estaba allí. Entonces Dios no les prestó atención. Estaba preocupado por la pelea que hay entre Estados Unidos y China, o estaba preocupado por el conflicto que hay ahorita en Medio Oriente, porque Israel quiere hacer anexión a la parte palestina, y no tuvo tiempo para estar pendiente de estos hermanos. ¿Qué crees tú? Pues claro que Dios los guardó. Tú me podrás decir, pero si los robaron, sí, pero están vivitos, están bien, su cuerpo está enterito, mi hermano. Y eso es para darle gloria a Dios, porque un celular se recupera. Un celular se recupera y cada vez es más fácil poder adquirir un celular. Pero mi hermano, tenlo por seguro que a un celular, a tu vida, a tu alma, ¿qué pesa más? Dios estuvo allí guardándolos. Ahora tú podrás decir, bueno, pastor, ¿y qué hubiera pasado si no solamente les roban, sino que también los apuñalan y nos matan? Dios los guarde y nos guarde a todos. Pero ¿qué hubiera pasado? Entonces Dios no estaba ahí, hermano. Dios estaba allí. Y si hubiese pasado eso, es porque Dios así lo quería. Pastor, pero ¿cómo es posible que Dios quiera el mal para nosotros? ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Si es que cuando nosotros muramos y vayamos al cielo, eso es lo mejor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es que muramos sin estar preparados. Lo peor que nos puede pasar es que muramos esperando en otras cosas la solución que solo Cristo nos puede dar. Eso sí es malo. Pero que nos maten, ¿eso es malo? No, pues más rápido estamos con el Señor. Ah, pastor, entonces yo que estoy tan desesperado, me voy a quitar la vida para estar pronto ya cerca, ahí con el Señor. Pues mi hermano, ojo, porque es que es cuando Dios quiera, no cuando tú lo decidas. Todo es en la bendita voluntad del Señor. Entonces Dios guarda nuestros caminos y fíjate, Él asigna ángeles para que estén a nuestro cuidado. Él asigna ángeles. Y ya ahorita al final, hay una parte que quiero que veamos estos ángeles, cómo actúan en favor de los que le temen al Señor. Gloria a Dios. Pero ahora, mi hermano, sabemos que tenemos ángeles a nuestro servicio, pero fíjate bien, ellos están a nuestro servicio. No hay razón para que nosotros nos postremos a adorar a un ángel. No, ellos están a nuestro servicio. Acuérdate en Apocalipsis que el ángel le dice, no, Señor, párate, adora a Dios. La adoración es solamente para Dios. Los ángeles están a nuestro cuidado. Versículo 12, en las manos te llevarán los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra.
Versículo 13, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y fíjate lo que dice a partir del versículo 14, promesas de Dios para ti y para mí. Yo espero que tú las recibas. Yo las recibo en el nombre de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 14. Bueno, del 11 al 13 Dios nos guarda. Dios envía ángeles que nos cubran y que nos protejan. Pero ahora el 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, o sea, nosotros hemos puesto nuestro amor, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Por cuanto hemos puesto nuestro amor en Él, yo también lo libraré. Fíjate que hay una condición para que Dios nos libre del mal, y es que depositemos nuestro amor en Él. No en otras cosas, no en el dinero, no en nada del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro amor tiene que estar puesto en Dios. Entonces Dios dice, por cuanto han puesto su amor en mí, yo los libraré. Tú quieres ser librado del mal, yo quiero ser librado del mal. Gloria a Dios, tengo que poner mi amor en Dios y solamente en Él. Y fíjate lo que sigue diciendo, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Tú quieres que Dios te ponga en alto? ¿Tú quieres que Dios te exalte? ¿Tú quieres que Dios te bendiga? ¿Tú quieres ver el favor de Dios en tu vida? Pues entonces conócelo. Dedícale tiempo, dedica tiempo en tu semana para conocer a Dios. Pastor, ¿y cómo lo conozco? Leyendo, escudriñando su palabra, orando, hablando con Él. ¿Cómo conoces a una persona? Hablando, interactuando con Él. Entonces, para conocer a Dios es igualito. Métete con Dios. Lee sobre Él en su palabra y comunícate con Él diariamente para que Él te ponga en alto y te libre. Gloria a Dios. Yo con eso estaría satisfecho. Pero fíjate que Dios nos quiere dar más porque Él es rico en misericordia. Porque Él es el dueño, el dador de todas las cosas. Fíjate lo que dice el versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Hermano, ¿cómo pretendemos nosotros que Dios nos responda si no le invocamos? Queremos los favores de Dios, queremos que Dios obre en nosotros, pero no oramos, pero no leemos la Biblia. Por ahí vi esta semana una imagen en el Facebook que decía que ¿cómo anhelas tú volver a la iglesia y no te conectas a las transmisiones? Pues mientras tengamos las transmisiones nos toca, ¿cierto? Nos toca buscar de Dios de esta manera. Ojalá pronto podamos reunirnos, pero mientras tanto me conecto, ¿cierto? Busco de Dios. Entonces me invocará y yo le responderé. ¿Tú quieres que Dios te responda? ¿Cómo te va a responder si tú no le has dicho nada? ¿Tú como que esperas que Él sepa? Bueno, Él sabe, pero Él quiere que tú le pidas. Entonces, ¿qué estás esperando tú? ¿Que mágicamente te lluevan las bendiciones? Hay que invocar el nombre de Dios y Él nos responderá. Y no solamente nos responderá, sino que fíjate, con Él estaré yo en la bendición, en la prosperidad, en los momentos buenos, cuando estés de vacaciones, cuando tengas dinero, ¿cierto? Él promete que va a estar con nosotros en la angustia, en la angustia. Y probablemente muchos estén pasando por angustia porque pensábamos que ya en junio todo iba a volver a la normalidad. ¿Y qué pasó? No fue voluntad de Dios que volviéramos a la normalidad. Entonces, si hay angustia porque no hay empleo, porque la cosa está difícil, entonces, ¿en quién tengo que esperar? ¿En quién tengo que poner mi amor, mi confianza y mi esperanza? En Dios, porque Él dice que Él nos va a responder y que con nosotros va a estar en la angustia, nos librará y nos glorificará. ¿Qué más queremos, mi hermano? Dios está dispuesto a bendecirnos, pero Él solo quiere, mi hermano, que esperemos en Él. En Él, no en nadie más, ni en otra cosa. ¿Tú piensas que el dinero va a solucionar tus problemas? No, mentira. El dinero puede ser como una anestesia,
que te calma el dolor por un momento, pero después el dolor vuelve terriblemente. La respuesta, la verdadera bendición está solamente en Dios. Ahora fíjate lo que dice el versículo 16: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Al que pida más, ¿cómo es que es el dicho? Al que pida más que le piquen caña. Dios nos quiere dar todo. Dios nos quiere guardar mientras estemos en este camino de la vida. Dios nos quiere responder. Dios quiere estar con nosotros en la angustia. Él no dice acá que le voy a quitar la angustia. Él dice que va a estar con nosotros en la angustia. Y qué bendición es estar acompañados por el Todopoderoso. Pastor, pero usted no cree que sería mejor que Él nos quitara la angustia. Para nosotros sería mejor, pero lo difícil es que nosotros sin angustia nos volvemos perezosos, nos volvemos flojos, nos volvemos o seguimos inmaduros. Entonces necesitamos madurar, necesitamos crecer. Así como en la vida de uno va de pequeñito, uno se va pegando como pasito y entre más grande se va pegando más duro, pero eso lo va ayudando a uno a qué, a madurar y más en la maduración espiritual. Amén. Entonces, ¿qué más quieres, mi hermano? ¿En quién tienes que esperar? ¿En quién tienes que depositar tu confianza, tu amor? En Dios, porque es que no hay más. No hay más. No hay nadie más que nos pueda bendecir como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que vayamos a Mateo, capítulo 4. Si sabes que en la serie que estudiamos, la serie de Mirad que nadie os engañe, tocamos el punto de la tentación de Jesús. Y cuando yo estaba estudiando ese de Mirad que nadie os engañe y leí esta parte de la tentación de Jesús, de ahí nació este mensaje que Dios nos está dando hoy. De ese estudio salió este mensaje. Mateo capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 1 al 11, que se trata sobre la tentación que tuvo Jesús o la tentación que le presentó el diablo a Jesús en el desierto. Amén. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice así, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, tremendo. Fíjate, y espero que me prestes bien atención. Fíjate que Jesús, no nos estamos desviando del tema. Todo esto es para saber en quién estamos esperando y qué estamos esperando. Fíjate, Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y yo digo, Dios mío, ¿cuántas veces a nosotros, después de ver la gloria de Dios en nuestra vida, viene un momento difícil, viene un momento crítico? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Podemos estar un domingo aquí en la iglesia glorificando a Dios, adorando, y Dios se manifiesta de una manera poderosa y preciso después en esa semana. Ay, Dios santo, problemas, dificultades. Santo Dios bendito, uno dice, Dios mío, pero yo pensé que ese momento glorioso me iba a tener en las nubes durante todos estos días y que no me iba a pasar nada malo. Pero fíjate que Jesús no fue ajeno a eso. Tú dices, pero pastor, ¿qué dice ahí? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Espíritu que unos días atrás, podemos decir que 40 días antes de que él se fuera a ayunar, podríamos decir que esos días antes, él había sido bautizado por el Bautista en el Jordán y había bajado el Espíritu, que aquí lo estaba llevando a la tentación, bajó el Espíritu que dijo que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese mismo Espíritu que mostró la gloria del Señor en aquel río, ese mismo Espíritu lo estaba llevando ahora para ser probado en el desierto.
Mi hermano, Dios quiere ponernos a prueba para saber de qué estamos hechos y para saber si podemos aguantar. Y yo te animo a que te fortalezcas en el Señor para que podamos vencer. Amén. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Normal, como cualquier ser humano. En este momento Jesús era un hombre como tú y como yo, y tuvo hambre, pues después de haber ayunado 40 días y 40 noches, pues lógicamente tenía hambre. Ahora, Dios permite estas cosas, porque tú podrás estar preguntando, ¿y Dios para qué permite eso también? Mi hermano, porque el ser humano es muy dado a que se le infle el pecho, ¿cierto? A enorgullecerse. Le da mucha cabida al orgullo el ser humano. Y Dios quiere tener cuidado de nosotros. Sí, cuando tú estás pasando por una prueba, es Dios teniendo cuidado de ti. Pastor, ¿usted por qué dice eso? ¿Cómo así? Estoy pasando por una prueba, por una dificultad y usted dice que es Dios teniendo cuidado de mí. Sí, porque Él quiere guardar tu corazón del orgullo. Él necesita ponernos a prueba. Él necesita que nosotros estemos en angustia para que nosotros nos conservemos humildes y sencillos. ¿Y sabes por qué Dios nos quiere cuidar del orgullo? Porque fue el orgullo el que terminó convirtiendo a Luzbel en lo peor, en el diablo, en el Satanás. Luzbel se sintió que él podía solo. Eso se llama orgullo. Y por eso se convirtió en lo que es hoy, en el enemigo de Dios. Por el orgullo. Dios no quiere que tú y que yo nos dejemos dominar por el orgullo. Por eso nos pone a prueba para que permanezcamos humildes. ¿Te acuerdas que hace poquito con mi esposa hablamos sobre el aguijón, ¿cierto? En la carne de Pablo. El mismo Pablo dice que él sabía que era Dios, que le permitía eso para que él no se volviera orgulloso, para que no se volviera orgulloso. Y el mismo Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu dificultad. Cuando estamos en el momento difícil, es el momento oportuno para que la gloria de Dios entre a operar. Yo quisiera saber cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios en oración, Señor, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria. Y sabes que la gloria de Dios se manifiesta cuando estamos pasando por momentos difíciles. Así que si tú quieres ver la gloria de Dios, pues tenemos que pasar por momentos de dificultad. Amén. Ahora, si eso te va a ti a llevar a decir, no, entonces yo no quiero ver la gloria de Dios, pues mi hermano, yo quiero decirte que la gloria de Dios es lo más hermoso, lo más maravilloso que pueda existir. Tú puedes imaginarte lo que a ti te podría dar la felicidad más grande, viajar, una casa, lo que quieras, pero nada de eso va a ser tan espectacular como sentir y ver la gloria de Dios. Amén. Quiero que no pierdas Mateo 4, ponle ahí un separador si tienes la Biblia, y vamos a leer un momentico un texto que está en Primera de Pedro, capítulo, ya lo encontré, así que si estás ahí quieto en Mateo, tranquilo. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12, fíjate lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mi hermano, a nosotros los seres humanos he visto muchas publicaciones en las redes sociales cuando dice, el que estuvo contigo cuando no eras nadie, tiene que estar contigo cuando lo eres todo. Bueno, a modo de ver humano. Las personas que están contigo en la dificultad
en la escasez, en los problemas, esas personas son las que merecen estar a tu lado cuando tú estás bien, en prosperidad y en abundancia. Amén. Entonces, si humanamente pensamos así, los que cuando no tuvimos dinero nos abandonaron, tú piensas, ese no se merece estar conmigo cuando yo esté próspero y bendecido. Entonces, ¿qué nos hace pensar que si no queremos estar con Dios en los problemas y en las dificultades, en las tribulaciones de esta vida, qué nos hace pensar que entonces sí podemos estar con Él disfrutando cuando Él venga en gloria? ¿Qué nos hace pensar eso? ¿No? Entonces, este texto nos está diciendo, amados, no nos sorprendamos cuando venga la prueba, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gocémonos de sufrir por causa de Cristo, porque entonces, cuando venga de Jesús en su gloria, vamos a estar allí disfrutando con Él. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Ahora, antes de volver a Mateo, vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. Dios nos da la salida y Él no va a permitir que seamos tentados más de los que podamos resistir. Dios sabía que Jesús podía resistir, pero era un ser humano. Y fíjate cómo lo tienta el diablo, por la necesidad que tenía. Por la necesidad que tenía Jesús, lo empezó a tentar. Dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo tienta mucho de la manera en la que tú estés pasando. Él te va a tentar de acuerdo a la necesidad que tú estés pasando. Ahora, cuando estamos pasando necesidad, cuando estamos pasando por tribulación, estamos siendo vulnerables para que el diablo nos quiera atacar. Pero cuando tú estás siendo tentado, cuando tú estás en dificultad, en necesidad, ¿tú en quién esperas o qué esperas? Tú esperas que venga solución, pero ¿de quién y cómo? Eso es lo que Dios nos quiere hacer pensar en esta mañana. Porque, mi hermano, la necesidad extrema y la pobreza son gran tentación para el descontento de las personas. O sea, cuando estamos en dificultades, estamos descontentos, estamos que como que no sabemos qué hacer. Entonces dice aquí, la incredulidad y el empleo de medios ilegales para salir del apuro bajo pretexto de que la necesidad no tiene ley. Cuando lo que decíamos hace un rato, ¿por qué crees que mucha gente sale a robar? La gente sale a quitarle las pertenencias de otros, afanados por suplir sus necesidades. Fueron tentados por el diablo, porque el diablo te puede tentar, que no tienes de dónde agarrarte, no tienes de dónde coger para suplir las necesidades tuyas y las de tu familia, y el diablo te dice, ve, róbale a fulano o a sultano, ve y métete en un supermercado y sácate algo a escondidas, o si acaso estás trabajando pero el dinero no te está alcanzando porque solo estás trabajando tú, entonces ves algo de tu jefe y el diablo te dice, cógete eso, porque con eso le puedes dar comida a tu familia. El diablo te engaña haciéndote pecar contra Dios para un supuesto bien, porque el supuesto bien es alimentar a tu familia, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué lo vas a conseguir? Eso es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. ¿Qué estás esperando? ¿O en quién estás esperando? Ojo con estos momentos de dificultad y de necesidad, porque el diablo aprovecha para hacernos pecar contra Dios. Amén. El diablo quiere que pensemos, el diablo quiere que tú y yo pensemos, primero,
o que Dios definitivamente no es nuestro Padre, o segundo, que definitivamente nosotros no le importamos a Dios por el momento que estemos en dificultad, por el momento que estemos cruzando. Ese es el objetivo del diablo. El objetivo del diablo, contentar a Jesús, aquí le dice, ¿por qué le dice que convirtiera las piedras en pan? Porque esa era la necesidad inmediata de Jesús. Él tenía hambre. Él tenía hambre y el diablo le ofreció que convirtiera unas piedras en pan para que pudiera comer. ¿Qué vas a hacer en una dificultad extrema? ¿En quién vas a esperar, mi hermano? ¿Mm? Ojalá nosotros podamos decir como dijo Job. ¿Cómo fue que dijo Job? En Job capítulo 13, versículo 15, aunque él me mate, en él esperaré. Fíjate, mi hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como Job. A Job se le quitó todo lo que tenía, todo es todo, no tenía nada y aún peor, estaba enfermo, estaba sarnoso, estaba siendo juzgado por sus amigos. Job estaba en una situación muy complicada, pero fíjate lo que dice Job, aunque él me mate, en él esperaré. Es lo que tenemos que decir hoy, mis hermanos. Aunque Dios decida quitarme la vida, yo en él esperaré. Si me tengo que morir de hambre, en él esperaré. Si tengo que ver sufrir a mis hijos de hambre, en él esperaré. Si tengo que ver enferma a mi familia, en él esperaré. Pero yo no me voy a dejar tentar por el enemigo. No voy a permitir que él se meta a alejarme de Dios, porque en Dios he puesto mi esperanza. Gloria a Dios. Entonces Jesús le respondió y dijo, escrito es palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, mi hermano. No solo de pan vamos a vivir. Si tenemos que morir de hambre física, pues morimos, pero nos alimentamos espiritualmente para poder llegar a cumplir con esa esperanza que Dios nos ha prometido. Versículo 5. Entonces el diablo no se queda contento. El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate lo que leímos en el Salmo 91. Aquí el diablo le recita la Biblia a Jesús y podemos darnos cuenta cómo alguien puede tener la palabra de Dios en su cabeza, pero obrar mal en todas las áreas de su vida. No nos garantiza saber de Biblia, no nos garantiza tener una vida agradable delante de Dios, no sepamos la Biblia al derecho y al revés. Lo que nos hace diferentes es poderla vivir, no es conocerla. Hay mucha gente que conoce de Biblia, muchísimo, pero eso a nosotros no nos hace aprobados delante de Dios. Lo que nos aprueba delante de Dios es vivir la palabra de Dios. Pero ahora fíjate que el diablo en la primera parte del versículo 6 le dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Ojo con esto, échate abajo. Podemos decir, ¿y por qué el diablo no lo empujó y lo echó abajo? ¿Por qué? Sino que ya el mismo Jesús, tú mismito, échate abajo. El diablo no lo empuja. Esto es, hermano, porque el diablo nos puede tratar de convencer de alejarnos de Dios. El diablo puede querer que tú te alejes de Dios, que tú peques contra Dios, pero no te puede obligar. El diablo puede poner tentaciones en nuestra vida, pero él no nos puede obligar a que caigamos en la tentación. A la tentación, si caemos en la tentación, es porque nosotros mismos fuimos los que tomamos la decisión de caer. Por eso, mi hermano, Dios no manda a nadie al infierno. Al infierno se van las personas solitas, porque son las personas solitas las que tomamos las malas decisiones. Ni siquiera el diablo
nos puede obligar a pecar. Pecamos voluntariamente. Por eso, día tras día, hay que buscar el arrepentimiento y la misericordia de Dios, mi hermano. El diablo no nos puede obligar. El diablo pudo haberlo empujado, sí, pero es que el poder del diablo es limitado, y contigo y conmigo también. Tú no puedes decir, no, yo caí en la tentación porque el diablo me obligó. El diablo te habló al oído y te dijo, mira, te mostró cosas, pero quien toma la decisión somos cada uno de nosotros. Amén. Cuando con la ayuda de Dios hayamos vencido alguna tentación, no debemos confiarnos, sino prepararnos para peores asaltos del enemigo. Vencí, pude, gracias a Dios, gloria a Dios, vencí esta tentación, el diablo no me dañó. Mi hermano, gloria a Dios, hay poder en la sangre de Cristo, pero prepárate, porque probablemente venga algo tremendamente peor. Fíjate lo que dice el versículo 7, porque ya lo tentó una con el pan, ahora dos con que échate abajo para que los ángeles te cuiden. Y es verdad que los ángeles nos cuidan, pero el diablo quería que Jesucristo buscara la solución por él mismo y no esperando en Dios. La solución no está en que nosotros miremos qué hacemos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es poner nuestra esperanza en Dios, y Él nos va a responder y va a estar con nosotros en los momentos de angustia. Amén. Versículo 7. Vino otra tentación. Pasó 2 y el diablo cada vez lo ataca con más fuerza. Y entonces el versículo 7 dice que Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínate el sarcasmo, la mentira, el engaño del diablo para hacernos poner nuestra esperanza en otra cosa que no sea Dios. Fíjate que le prometió, lo montó por allá a un monte bien alto, ¿cierto? Y le dijo, mira, todo esto te voy a entregar si postrado me adorares. Ahora, fíjate en lo que te voy a decir. Primero, el diablo te promete cosas que de hecho te puede dar. Él le podía dar eso a Jesús porque el diablo es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Del orgullo, de la vanagloria. Uy, me va a dar todo esto. Uy, solamente tengo que decirle, postrarme y adorarlo. Parecía sencillo adorar a Satanás. Ay, sí, tú eres el dueño, tú eres, sí. Parecía sencillo. Y a nosotros los seres humanos nos gustan las cosas sencillas. Ojo con eso, porque lo sencillo nos puede llevar a la perdición. Y ahora te digo, engaño del diablo, ¿por qué? Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Rápidamente. Salmo capítulo 2. Fíjate cómo es el diablo de cochino, de puerco, que ofreciéndole cosas a Jesús, que sí, le podía dar, pero lo podía adquirir de manera equivocada. Fíjate lo que dice Salmo capítulo 2, versículo 7 y 8. Salmo 2, 7 y 8 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjate lo que dice el 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este texto, y si quieres busca, averigua, googlea, mira, donde tú quieras, este texto se está refiriendo a Jesucristo, que Dios le va a dar por herencia a las naciones. Dios le iba a dar a Jesús como posesión suya los confines de la tierra. Ya Dios le había prometido muchísimos años atrás a Jesús que le iba a dar esto, pero para que Jesús adquiriera eso, tenía que pasar por la cruz. Fíjate que Dios le promete algo a Jesús que le iba a costar incluso su propia vida, pero que dando su propia vida, imagínate ahora, toda rodilla se dobla delante de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él decidió tomar por herencia todos los confines de la tierra por el camino que Dios le mostró y no por el camino que el diablo le mostró.
Si a ti te gustan las cosas fáciles, yo te digo, mi hermano, ten cuidado con eso, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira, y él lo que quiere es hacerte caer. Si a ti te están ofreciendo un trabajo en el que no, usted solamente desde su casa lo único que tiene que hacer es mirar el Facebook y le va a llegar un sueldo de 2 millones de pesos a su casa mensual. Hermano, tenga cuidado con eso, porque las cosas fáciles no son de Dios. Las cosas fáciles son del diablo. Ay, hermano, ¿tú qué valoras más? ¿Lo que te cuesta trabajo conseguir o lo que consigues fácilmente? Si a ti te costó horrores conseguir una casa, si la tienes, o un celular, no, es que ese era el celular que yo quería y ahorré y ahorré y ahorré hasta que me lo pude comprar. Tú vas a cuidar ese celular porque te costó trabajo conseguirlo. Tú vas a cuidar esa casita que Dios te dio porque te costó trabajo conseguirla. Pero lo fácil, a ti te regalan algo y a veces, ay, sí, lo disfrutaste, pero después lo desechas, porque no te costó trabajo conseguirlo. Hermano, ten cuidado en quién tienes depositada tu esperanza. Ahora, ¿qué podemos ver también a través de este pasaje? Que el diablo pone a Jesús por allá en lo más alto. El diablo te pone en lo alto para después hacerte caer. O fíjate nada más cómo han terminado muchas estrellas, bueno, estrellas de Hollywood o cantantes que han hecho pacto con el diablo para que veas, suban así. Los ponen en lo alto, famosos, millonarios, mejor dicho, lo tienen todo supuestamente. Los ponen alto para luego cobrarles y hacerles caer. Y fíjate la diferencia, que Jesús nos humilla para después hacernos crecer. Nos hace menguar para después crecer. Nos dice la Biblia que Él nos exaltará cuando fuere tiempo, pero esa exaltación viene después de un proceso de humillación. ¿Tú qué prefieres? ¿Subir así rápidamente para después estar en el piso? ¿O prefieres estar en el piso e ir subiendo como Dios te vaya levantando en gloria? Yo prefiero que Dios me levante en gloria. Yo prefiero que Dios me empiece moldeando desde lo más bajo para después llegar a la gloria eterna con Cristo y no estar en lo alto y después caer. Eso no tiene ningún sentido, mi hermano. Para poder tener, hay que sufrir, hay que padecer, mi hermano. Lo que casi siempre nos hace caer a los seres humanos es que no nos oponemos a la tentación con un no rotundo. Eso es lo que a veces nos hace caer, que no decimos, no, voy a caer en esto, como Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un rotundo no voy a hacer eso. Cuando lo montó allá sobre el templo, entonces Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ya no piense que lo voy a hacer. Ahora Jesús también le responde con un no rotundo a la tercera tentación del diablo. ¿Sabes qué nos hace caer a nosotros los seres humanos? Que no somos capaces de decir no. Y tú puedes decir, no, pero es que tampoco decimos sí. Bueno, ese es el problema, que no decimos ni no ni sí y queda esa duda ahí, queda esa indecisión dentro de nosotros. Y la indecisión, ¿a qué nos lleva a pensar? Que, bueno, probablemente ahorita no, pero después sí. Y por eso es que después caemos en las manos del enemigo. Hermano, lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es pararnos en la raya y rotundamente no, no y no. Voy a caer en la tentación. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Amén. Jesucristo pasó por esto, no solamente para probar que era el Hijo de Dios, sino pasó por esto para darnos ejemplo, para darnos ejemplo. Él se compadece de nosotros porque Él sabe lo difícil que es, mi hermano, soportar a una tentación. Acuérdate lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo
y huirá de vosotros. Jesucristo lo resistió. Se sometió a la palabra de Dios, se sometió a lo que Dios quería para él. Y entonces el diablo terminó huyendo. Terminó huyendo. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, resistir al diablo y él va a huir. Jesús lo echó y el diablo se fue burlado, derrotado, avergonzado, abandonado quedó en el campo de batalla. Mi hermano, ¿tú quieres ser victorioso? ¿Tú quieres obtener victoria? ¿A quién no le gusta ganar? A todos nos gusta ganar. A todos nos gusta ganar. Pero, ¿cómo podemos ganar si no competimos? ¿Cómo podemos ganar en una lucha de boxeo si no peleamos? Nos toca pelear, hermano. Nos toca guerrear. Esto es para valientes, mi hermano. Dios nos dice en esta mañana, pongan su esperanza en mí. Esperen a que yo les responda. Fíjate que el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo en ese mismo instante. Él se los podía dar ahí si lo adoraba. Pero Jesús dijo no. Jesús esperó. ¿Qué esperó? Morir, pasar por todo lo que tuvo que pasar, que lo crucificaran. Esperó todo eso para que después, cuando él resucitó, Jesucristo le dijera que toda rodilla se doblará ante el Rey del universo. Fíjate lo que obtuvo Jesús por esperar en Dios. Mi amado hermano, lo que Dios quiere es que nosotros esperemos en Él. Lo que Dios quiere es que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Y suena duro, mi hermano, suena duro. Pero lo que Dios quiere, mi hermano, es que nosotros prefiramos morir antes de... Dios quiere que nosotros elijamos morir antes de depositar nuestra confianza en otra persona o en otra cosa. Amén. Y terminamos con el versículo 11. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 11. Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó, se tuvo que ir porque dijo, aquí no puedo hacer nada. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. ¿Qué le servían? Probablemente le trajeron comida porque tenía hambre. Y vinieron a servirlo y no vino un ángel, sino que dice, aquí vinieron ángeles, varios, y le servían, mi hermano. ¡Qué bendición! Dios está al cuidado de nosotros. Dios nos promete estar con nosotros mientras estamos en la dificultad y también nos promete bendecirnos en gran manera cuando podemos vencer al enemigo. Amén. Puedo concluir, mis hermanos, que ¿qué estás esperando? Es la respuesta de Dios. ¿En quién podemos esperar? En Jesucristo, en nuestro Padre Celestial, en el Espíritu Santo. Sé que estamos pasando por un momento difícil en los que nos hacen falta muchas cosas, pero bien dice la Biblia, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo sí sabe qué es lo que necesitamos. Y Él se encarga de decirle al Padre, Padre, mira a Carlos. Él no necesita tanto alimento físico. Él no necesita tanto ir a mercar. Él no necesita tanto pagar los servicios como necesita de ti. Y entonces, como el Espíritu Santo sabe que a mí me conviene es tener la presencia de Dios, entonces al pedirle eso a Dios, entonces Dios nos envía una prueba. ¿Para qué? Para que busquemos de su presencia, para que nos acerquemos más a Dios, para que le roguemos y tenga misericordia de nosotros, mi amado hermano. Yo te animo a que sigas adelante. Yo te animo a que no te dejes engañar por el diablo cuando te quiera decir, ¿verdad tú crees que Dios te va a sacar de esta situación?
Tú podías decirle sí. Habla también. Declara con tu boca cuando venga ese pensamiento del diablo que te quiera decir, tú estando en esa situación no tienes ni en qué caerte muerto, tú vas a esperar que Dios te saque de esa dificultad, que tú puedas decirle sí, aunque Dios me mate, en Él esperaré. Padre, te doy gracias en esta mañana, porque tú eres poderoso. Padre Santo, perdónanos porque a veces no podemos esperar. Somos tan afanosos como nos hablaba nuestro hermano Edwin anoche. Nos afanamos tanto que no queremos esperar. Queremos tener la solución ya en nuestras manos, Señor. Pero tu voluntad es que esperemos. Tu voluntad es que depositemos nuestra confianza en ti para que tú nos puedas responder como es debido, Padre. El diablo solo quiere engañarnos y hacernos perder nuestra confianza en ti. Pero Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que somos más que vencedores. Y aunque estemos pasando por pruebas y por dificultades, nosotros vamos a seguir adelante porque tú estás con nosotros, bendito Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a vencer al enemigo en el campo de batalla y que podamos, Señor Jesús, lograr adquirir esa corona que tú nos has prometido, Señor Jesús, en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Y amén. Le damos gracias a Dios por su amor, por su poder y por su misericordia. Yo quiero... Lleva a tu mamá, por favor. Quiero que hagamos algo, que dediquemos unos 5 minuticos para que adoremos a Dios. Yo quisiera que ustedes allá, que no se vayan a desconectar todavía, que esperen un minutico y que le dediquemos a Dios unos 5 minuticos para adorarlo. Yo no sé tú hace cuánto tiempo no levantes tus manos y cierres tus ojos y le digas a Dios, Señor, gracias. Señor, tú eres bueno. Probablemente nos hemos ocupado todo este tiempo de pedirle a Dios, ayúdame a salir de esta dificultad y no nos hemos preocupado por darle gloria a Él. Entonces yo quiero, mi hermano, que dediquemos estos 5 minuticos para que tú cierres tus ojos, para que tú levantes tus manos y para que adoremos a Dios, para que no le pidamos nada. No es para que le pidas nada, es para que le digas, Señor, yo espero en ti. Yo espero en ti, Señor. Y yo sé que tú, Padre amado, me vas a responder. Yo sé, Señor, que tú estás en control de todas las cosas. Padre, te damos gracias por tu amor. Padre bueno, gracias, Dios. Tú has sido hermoso con nosotros. Padre Santo, tú no nos has dejado solos. Así el diablo nos haya querido meter en nuestra cabeza que de verdad tú no eres nuestro Padre, que tú no estás pendiente ni al cuidado de nosotros. Yo sé que sí. Yo sé que tú estás a nuestro cuidado, Señor. Yo sé que como el buen Padre que eres, estás pendiente de nosotros. Así como nosotros, cuando queremos sostener a nuestros hijos, cuando están aprendiendo a caminar, se caen y se raspan. Estamos como padres dispuestos a irlo a acariciar, a vendarle su herida, Padre maravilloso. Así tú estás pendiente para vendarnos, para sobarnos, para curarnos nuestras heridas, para limpiar nuestras lágrimas y darnos consuelo, Padre maravilloso. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres hermoso.
porque tú eres poderoso, Señor. Si me faltara todo, Señor Jesucristo, en este momento, yo solo te pediría, Señor, que si es de morirme, que me muera, pero que me vaya contigo, Señor. Que mi preocupación sea, Padre Santo, llegar a recibir esa corona incorruptible, Padre Santo, que tú has prometido a los que te aman, bendito Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos la gloria y la honra, Padre. Siga adorando, siga orándole a Dios, sígale dando gracias. Mi hermano, ahí donde usted está, vamos también, hermanos, a aprovechar. Mi esposa al principio dijo que hoy vamos a orar por las peticiones. Dele gracias a Dios. Yo creo que no le pidamos a Dios, sino démosle gracias creyendo que Él nos va a responder. Gracias a ti, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por amarnos tanto, Dios. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás con cada uno de nosotros. Porque en medio de la debilidad tú te glorificas. Y sé que no solo lo haces conmigo ni con mi familia, sino que lo haces también con cada uno de tus hijos, Señor. Aleluya, Espíritu Santo. Gracias porque todos los días tienes una palabra para levantarnos, por demostrarnos tu amor y tu fidelidad. Porque tienes todo para nosotros, oh Dios. Y aunque muchas veces no entendamos las cosas, oh Dios, y nos hagamos tantas preguntas, tú siempre nos llevas a la conclusión que todas las cosas nos ayudan para bien, Señor, y que todo lo que tú tienes para nosotros, oh Dios, es porque nos amas, oh Dios, porque tú quieres darnos una vida eterna, Señor, al lado tuyo y disfrutar, Señor, con tu hermosa presencia, disfrutar a tu lado, oh Dios, porque tú quieres, dice tu palabra, que tú enjugarás toda lágrima, esas lágrimas que hoy derramamos, Señor, tú un día, oh Dios, las vas a secar, nos vas a tomar en tus brazos, nos vas a abrazar y nos vas a decir, ya acabó todo, ya están aquí conmigo, ya pueden disfrutar de todo lo que yo he preparado para cada uno de ustedes. Gracias, Espíritu de Dios, por todas tus bendiciones. Gracias por cada niño que está viendo esta transmisión, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano. Donde quiera que estés, seas tú obrando y tomando cada vida, tomando cada corazón, tomando cada pensamiento. Allí donde el enemigo tanto quiere hacer daño y tanto atormenta, y seas tú llenando con tu paz, y seas tú llenando con tu palabra, y seas tú fortaleciéndonos, amado Dios. Solo tú conoces nuestras necesidades, las presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Llena, Señor, nuestro corazón de paz, oh Dios, y que podamos regocijarnos en ti y esperar en ti, Señor. Yo te alabo, te adoro, te exalto y te glorifico, porque aún siendo como soy, oh Dios, has puesto tus ojos en mí, Señor. Me has mirado con amor y con compasión, oh Dios. Me has escogido y me has llamado para ti, Señor. Así sé que con cada uno de nosotros. Gracias por esta mañana y por este día, Señor. En tus manos estamos, oh Dios. Delante de ti está nuestra vida y está nuestro ser. Gracias, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a seguir adelante. Si siguen viniendo momentos de dificultad y de prueba, que ojalá ese texto quede metido en nuestro corazón. Aunque Él me mate, en Él vamos a seguir esperando. No esperemos en nadie más, porque otra persona u otra cosa no nos va a dar